¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast Endeudados Anónimos, un podcast que hemos hecho con muchísimo cariño, pensando en las personas que han pasado o que están pasando por alguna situación de deudas muy difícil. También hemos abordado a las personas que han estafado, las personas que de alguna manera han gastado más de lo que tenían y se han visto en una situación delicada o en una situación de la que creen que no se pueden salir. Y para eso estamos acá, para hablar de estos temas. Les cuento un poco la dinámica para los que están escuchando por primera vez. Elaine Miranda, una experta en finanzas personales de la plataforma Plata con Plática en Nicaragua, recibe correos todos los días de personas que le piden ayuda. Ella no cobra ni un solo peso por la respuesta que le da a estas personas. Muchas veces le da hasta seguimiento. Y de esas cartas es que hemos sacado las historias para Endeudados Anónimos. Elaine Miranda, como siempre, me acompaña en este podcast. Ela, hola. Hola Ricardo, aquí estoy lista ya, intrigada por esta nueva cartita que tenemos aquí y ver cómo podemos descifrarla, ver qué pasó y dar algunas recomendaciones para quienes se sientan que están pasando por esa situación y qué cosas podrían hacer. La dinámica funciona siempre así. Nosotros leemos la carta y a partir de ahí salen todas las preguntas, porque cada carta son personas que cuentan su situación, a veces dan muchos detalles, o sea, a veces realmente revelan montos, revelan la cantidad de dinero que deben, revelan entidades, su situación matrimonial, su situación con sus hijos, etc. Lo que no se revela acá, por supuesto, son sus nombres. Por eso, Endeudados Anónimos. Entonces, Elaine, un tema que siempre hemos tocado tiene que ver con que las deudas y la situación de estar con dificultades económicas no tiene que ver exclusivamente con personas que ganan poco. Y cuando digo poco me refiero a, digamos, como relativamente para vivir bien en un país. Digamos, en Nicaragua ya sabemos cuánto es el salario mínimo, sabemos cuánto es la canasta básica y sabemos de que, nadie puede vivir, digamos, con menos de $300 al mes en Nicaragua, digamos, si quiere mantener una familia, para dar una referencia. Entonces, el hecho de ganar $300 al mes no quiere decir de que uno está más propenso a las deudas que una persona que gana $3,000 al mes. Yo creo que esa es una de las cosas que vale la pena también a veces abordar, ¿no? No, es cierto, y realmente la mayoría de las personas sí van a tener un salario bien bajo acá, pero como hemos visto y como yo he logrado ver los últimos 10 años, no se trata nada más de cuánto ganas, sino de cómo y en qué estás gastando. Entonces, pensar que la única razón por la que las personas se endeudan es porque tienen un ingreso bajo es asumir también que cuando ganen más dinero todo se va a solucionar, y entonces se vuelve un poquito como en un wishful thinking, ya sabes, o sea, como una idealización del alto salario. Pero lo que nos ha enseñado la historia y la experiencia es que las personas cuando ganamos más, no ahorramos más, no planificamos más, sino que gastamos más. Entonces, si vos has estado acostumbrado a vivir desde y a través de la deuda, lo vas a continuar haciendo, así ganes el mínimo de $200 o ganes $2,000 o ganes $20,000. Y solamente para dejarlo en el récord, Ricardo, yo sí he tenido la experiencia de dar asesoría financiera cuando lo daba en su momento, porque ya no lo doy, a personas con salarios de $20,000 aquí en Nicaragua. Y cuando vos lo escuchás y escuchás sus temores, sus dudas, las lecciones y los errores que cometen, son exactamente los mismos que los que tiene una persona que gana el salario mínimo. La diferencia son los artículos que están comprando o los lugares a donde están yendo. Es que ese es el asunto. O sea, una persona puede ganar $20,000 y gasta más de lo que gana igual. Entonces, creo que podemos, ya nos adelantamos un poquitito, podemos entonces leer esta carta. Sí. Es muy breve, es muy cortita, sí. No se preocupen. Y con ella vamos a poder entonces discutir un poco más de qué se trata. Y les aseguro, independientemente de cuánto ganen ustedes, pueden aprender muchísimo de esta persona a continuación. Adelante, Laine. Necesito urgentemente de sus servicios y asesoría. Requiero salir de mis deudas y no puedo. Tengo ingresos fijos brutos promedio de hasta 90,000 córdobas, que más o menos en promedio serían un poquito menos de $3,000 al mes. He seguido su página por más de un año y cada testimonio me motiva, pero ha sido difícil salir de mis deudas que al final, todas, sin excepción, es por terminar comprando cosas que realmente no necesito. Tengo una deuda total de casi $20,000 entre tarjetas y un extra financiamiento. Poseo un excelente récord crediticio y jamás he caído en mora, pero al final de cada mes todo mi dinero se va en pagos. Gracias por leer mi email. Dios la bendiga.
Ok, ella debe $20,000, pero ella dice que ella tiene un buen récord crediticio. Eso quiere decir de que ella, mal que bien, lo que gana lo ha ido pagando. Pues, o sea, ella va pagando por lo menos el mínimo como para que eso no le afecte su récord crediticio. Entonces, sabemos de que ella gana, digamos, un poco menos de $3,000. El equivalente en Nicaragua serán unos $2,800, $2,900 tal vez. Esto es un buen salario aquí en cualquier parte. O sea, aquí en Europa, en cualquier país del mundo, en Sudamérica, $2,800 es un muy buen salario. Pues, o sea, es un salario muy por encima del promedio. Entonces, cuando ella dice de que la razón de su deuda es por gastar en cosas que no necesita, si ella lo reconoce, ¿por qué crees vos entonces que ella sigue gastando en cosas que no necesita? Porque a veces sabemos que tenemos un problema, pero no sabemos cómo lidiar con eso, ¿verdad? Es como cuando una persona dice, yo sé que tengo un problema de alcohol, ¿verdad? Y siempre que salgo tomo, o siempre que tomo me emborracho, y aún así no lo puede soltar. O una persona que dice, yo sé que tengo que cambiar mis hábitos alimenticios y que la razón por la que tengo tanto sobrepeso es porque como demasiado, porque como mucho dulce o como mucha fritura, pero del conocimiento al cambio, el puente puede ser bien largo. Entonces definitivamente estamos ya un paso adelante cuando ella ya reconoció por qué es, porque muchas veces la gente no sabe, ¿verdad? Y simplemente dice, estoy endeudada, no sé por qué, no sé dónde vienen estas deudas, y la razón casi siempre es esta misma, ¿verdad? Entonces el hecho de que ya sepa de dónde viene esa deuda, ya ayuda. Bien, ok. Creo que el ejemplo que pusiste de las personas que, digamos, de que no pueden aguantarse las ganas de comer, aunque saben de que no deberían de comer algo, por la razón que sea, es excelente, pues, porque es cierto. Conozco también muchísimas personas que están endeudadas y su solución, como para sentirse mejor de tanto estrés y tanto agobio por las deudas, es seguirse gastando y darse su gusto. Correcto, pues. correcto. Y es un comportamiento que parece como muy contradictorio, un poco tóxico hasta cierto punto, pero es un comportamiento que es muy común. O sea, no somos seres humanos, tenemos debilidades, tenemos dificultades para enfrentar un problema. Ajá. Y en el caso de las mujeres es horrible, pero de cierta manera es hasta promovido y aceptado, ¿verdad? ¿No has escuchado la famosa terapia de compras, verdad? Y entonces se lo hacen chiste a las mujeres y entre mujeres también y de hombres a mujeres también. Y entonces tuviste un mal día, te peleaste con tu pareja, te sentís mal, te sentís triste, andate de shopping y todo va a estar mejor. Entonces, obviamente, esa es una solución súper de corto plazo. Lo que estás buscando es una gratificación instantánea. Eso es como el quick fix de la droga, ¿verdad? O sea, ese levantoncito al momento, pero que lejos de ayudarte, inmediatamente después no solamente te sentís peor, sino que genuinamente estás en una situación peor que cuando comenzaste. Entonces ella lo está diciendo claramente, ¿verdad? Termina comprando cosas que realmente no necesito. Y por lo tanto, si te acordás, una de las cosas que siempre hemos hablado es que este tema de las finanzas, lejos de ser un tema de número, es un asunto de emociones y de comportamiento. Entonces, la psicología está súper ligada y aquí sus problemas de dinero no los va a resolver con más dinero. O sea, estos problemas que ella está teniendo no los va a resolver comprando más. Los va a resolver si primero trata de lidiar con los asuntos, pues no sé, emocionales o mentales, que son las que la están llevando a gastar de más. Mientras ella no pueda lidiar con esa parte emocional, difícilmente el presupuesto, el método bola de nieve, el preguntarte si lo querés o lo necesitas, le van a servir porque ella ya está clara que el problema no es financiero. Ok, pero creo que una persona ahorita te preguntaría, entonces, y si una persona está endeudada, entonces lo que tiene que hacer es pagarse un psicólogo. ¿Qué le dirías? Es una inversión. Es una inversión y sí lo tiene que hacer, claro. Eso no quiere decir que mientras tanto va a seguir gastando como que no hay mañana, ¿verdad? Y va a seguir utilizando la tarjeta de crédito desmedidamente. Las dos cosas van de la mano. Lo que yo quiero decir es que si vos nada más venís y bajás el presupuesto, que por cierto es bello, magnífico, precioso de Plata con Plática, ¿verdad? Y te pones ahí a calcular todos tus costos, todos tus gastos, todas las deudas que tenés que pagar y elegís el método bola de nieve, el método avalancha, pero no estás dispuesta a lidiar con el asunto emocional que te llevó a esa deuda en primer lugar, difícilmente va a prosperar tu plan y probablemente a la primera señal de que te sentiste mal, el primer problema que tuviste, al primer bajón, vas a recaer. Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano. Entonces,
me atrevo, meto mi mano acá y me gustaría entonces que definiéramos y hablemos un poco más de lo que es la gratificación instantánea. Uh-huh. Creo que nunca lo hemos como desmenuzado, por lo menos desde que estamos haciendo el podcast, el término de gratificación instantánea y por qué es tan importante, sobre todo porque ella en la carta, y lo puso en negrita, dijo... al final todas sin excepción es por terminar comprando cosas que realmente no necesito. ¿Por qué las personas compramos cosas que no necesitamos? ¿Por qué gastamos aún cuando estamos endeudados y sabemos que no debemos gastar? ¿Qué significa esa gratificación instantánea? ¿Por qué la buscamos tanto? ¿Y qué nos deja? O sea, ¿qué es lo que nos deja después de esa emoción de haber comprado, del sentimiento, de la alegría, de la felicidad, del rush, del high, de poder tener algo que tanto querías a la hora de comprarlo? ¿Qué significa? La gratificación instantánea para mí es la búsqueda del placer rápido. Algo que te genere una gratificación en este momento, en este instante, sin importar cuáles vayan a ser las consecuencias que yo tenga en el futuro, incluso inmediato, porque esto se acaba rapidito. Y ojo, aunque yo obviamente lo utilizo para temas de finanzas personales, los estragos de la constante búsqueda de la gratificación instantánea lo podemos ver en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, y si vos lo pensás bien, casi que todas las peores cosas que nos pueden suceder en la vida surgen a raíz de la búsqueda de la gratificación instantánea. Por ejemplo, imagínate la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? Entonces, claro, pueden haber muchas razones, pero muchas veces ese no pensar cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Voy a desbaratar mi matrimonio, voy a separar a mi familia, no voy a ver a mis hijos, lo que sea. Entonces, esa búsqueda de placer inmediato, por ejemplo, en un motel, una noche, una tarde con X persona, te puede llevar a la pérdida de todo. Lo mismo, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes con la alimentación. O sea, tal vez has venido en un plan de comer más saludable, de ser más responsable con tu cuerpo, con tu salud, etcétera, y de pronto te ponen ahí no sé, ¿qué se te antoja a vos? ¿Cuál es ese gustito culposo que tenés con la comida? Un nacatamal nicaragüense. Para los que nos escuchan en otros países no tienen idea de lo que se pierden si no han probado un nacatamal. Pero un nacatamal. Entonces vos venís y decís, no hombre, pero es que qué rico, ¿verdad? Ya te lo saboreás y con tu pancito y tu vaso de Coca-Cola y lo que sea, y cediste a eso. Lo mismo con el alcohol, lo mismo con la droga. Entonces, es esa constante búsqueda de algo que nos dé un placer inmediato, aunque después no signifique unas consecuencias sumamente graves para nuestra vida y que no va a ser inmediato, sino que va a ser unas consecuencias duraderas. Pero qué interesante cómo lo pones con el resto de ejemplos. Pusiste las drogas, pusiste la infidelidad. Todos son cosas que se basan en buscar un placer muy fugaz, generalmente, que no nos deja nada más que ese placer en ese momento y que puede significar muchos problemas después que son son superiores a ese placer. Entonces, todo tiene que ver con que al final nosotros cuando estamos en búsqueda de esa gratificación instantánea, como que desconectamos una parte del cerebro que nos pone alerta, que nos previene, una parte que generalmente nos protege de tomar malas decisiones y no pensamos con claridad, como que se nos nubla el juicio cuando en este caso una persona endeudada necesita comprarse algo, para dar el ejemplo de que estamos hablando de finanzas. Entonces, ok, Elaine, digamos de que no hay dinero ahorita para un psicólogo y de que el tema de la salud mental, aunque es muy importante, no lo podemos dejar como la primera manera de enfrentar esto y de encarar este problema. ¿Cuál sería la forma de encarar el problema? La primerita, así de frente. La primerita, y voy a volver a los pasos, ¿verdad? Básicos de las finanzas personales. Si te tenés que sentar, o sea, si te tenés que sentar y hacer números. Mira, ella, y haciendo calculitos rápidos, digamos que ella gana 3,000, lo vamos a redondear en 3,000 y no nos vamos a ir a 2,800, y ella debe $20,000. Eso quiere decir que ella debe casi 7 veces su salario total. Entonces, ella hasta ahorita, por ejemplo, si ella debiera 4 o 5 veces su salario, ella podría consolidar deudas. Entonces, cuando vos ya sobrepasás 5 veces tu salario, para mí ya estás entrando como en un nivel tóxico, ¿verdad? Por así decirlo, de tus finanzas personales. Cuando vos ya debes 10 veces tu salario, que ella todavía no está ahí, ya estás como, ya sabes, ya estás desbordado completamente. Entonces creo que ella todavía está en un punto donde puede hacer cosas. Ahora, fíjate que financieramente hablando, probablemente está más cerca de la salida de lo que ella se imagina, por 2 razones. Uno, continúa comprando cosas que no necesita, es decir, que no está utilizando el 100% de su salario para pagar deudas. Y 2, no ha caído en mora. Entonces, en el caso de los préstamos, porque dice que tiene extra financiamiento y tarjetas de crédito, en el caso de los préstamos quiere decir que la cuota la ha venido pagando en tiempo y forma, nunca tarde. Y en el caso de las tarjetas también, entonces probablemente está
pagando y lo que paga lo vuelve a utilizar para seguir comprando cosas que no necesita. Entonces, con un buen plan, ella sí podría estar abonando, o sea, digamos, esa plata que ella está utilizando para seguir comprando cosas que no necesita, la debería estar abonando a la deuda para que el saldo que va teniendo en su tarjeta de crédito cada vez sea menor. Y dentro de todo eso, Ricardo, yo te aseguraría que sí debería de haber algún espacio para tratar su tema de salud mental y que a veces, digo, idealmente con una psicóloga, ¿verdad? Pero creo que también una de las maravillas del internet es que cada vez tenemos más información, más recursos que son gratuitos. Hay aplicaciones, por ejemplo, que te ayudan con el tema del mindfulness, o sea, tomar conciencia de hacer incluso hasta un consumidor más consciente. Hay libros y hay muchos libros incluso que puedes comprar, por ejemplo, en Kindle por 99 centavos de dólar, que te ayudan a lidiar con este tema de las adicciones o de cómo vos lidias con tus malos días. Entonces yo creo que sí hay manera, ¿verdad? O sea, cuando uno, sin caer en el positivismo tóxico, decir, ay, si vos podés, vos dale, si se puede. No. O sea, pero cuando uno está decidido que quiere hacer un cambio, encontrás la manera de hacerlo. Ok, es importante eso último que acabas de decir, porque llegar a ese punto, Ela, sí te puedo decir que es bien difícil. Es como pedirle a una persona que está deprimida, que mira lo que... Totalmente. O sea, en el momento en el que ya estés en un estado mental más positivo, vas a ver que vas a salir de ahí. Y claro, eso es verdad, pero llegar a ese estado mental positivo es el paso difícil. Claro, y la gente no lo ve, además. O sea, además la Exacto. persona que está deprimida dice, pero ¿y cuándo, güey? O sea, ¿cuándo yo me voy a sentir así? Lo que pasa es que, hablando inclusive de la depresión, aunque le des los pasos para que la persona salga de ahí, la persona no lo va a hacer porque la propia depresión te necesita mantenerme ahí debajo. Entonces, también te digo porque si vos le decís a una persona, mira, te tenés que sentar y hacer números y hacer cuentas y el presupuesto y tenés como que detener lo que estás haciendo, es como que le diga a estas personas que están como enfermas y saben de que necesitan ir a hacerse el examen o ir al doctor porque pueden tener algo grave, pero no lo hacen porque no quieren escuchar la noticia. Ya sabes, así como es. Cuando uno está evitando ir porque cree que al ir y cuando te den la noticia, ahí es cuando va a empezar a estar enfermo. Entonces también puedo entender que algunas personas no quieren como empezar a solucionar esto, porque empezar a solucionar esto implica empezar a ver esos estados de cuenta y tener que estar viendo cómo estás haciendo sacrificio y al final eso te va saliendo, pero muy poco a poco y no en el momento que quisiera. O sea, enfrentar es un proceso bien duro. Enfrentar la situación es sumamente difícil. Otra de las cosas que yo he aprendido es que ese primer paso es el más difícil de dar, pero también es el importante, o sea, el más importante. Una vez que vos das el primer paso, de alguna manera lográs conseguir dando como los subsiguientes pasos. Les pido disculpas a todos que están escuchando nuestro podcast ahorita, que están escuchando a un niño ahí detrás. Déjalo que hable. quiere aportar. Dice que está encima mío, dice que se siente incómodo. Ok, está buscando una gratificación instantánea, es importante eso, fíjate. No, está ayudando a ampliar la discusión. No, Ela, digo, en ese sentido me parece sumamente importante el tema de la salud mental y qué bueno que lo podamos abordar. Y recuerden, y creo que una de las lecciones que podemos aprender acá también es que independientemente de que uno gane bien o que uno tenga un muy buen salario, uno puede, por sus propios comportamientos de gastos, estar mucho más endeudado que personas que ganan la mitad de lo que ganamos nosotros, o una fracción de lo que ganamos nosotros. Entonces, esto es como para que entendamos también de que, aunque ganes poco, podés tener tus finanzas en orden. Pero claro, digo, vivimos, o sea, esto es Latinoamérica, ¿verdad? Evidentemente hay salarios que son demasiado bajos para las condiciones en las que está un país y lo caro que están las cosas. Esto no es una manera de decir de que uno puede vivir con cualquier cantidad de dinero, pero sea lo que sea tu ingreso, podés complicarte menos la vida si uno sabe gastar bien y ahorrar bien. Ela, me gustaría entonces que le dé a las personas información de tu plataforma de Plata con Plática, de cómo pueden encontrar tus artículos, de cómo pueden encontrar más información sobre finanzas personales. Pueden encontrar más de 1000 artículos, 26 descargables, calculadora financiera, ebooks y demás totalmente gratis en la página plataconplatica.com. Ahí está para que se echen un tremendo clavado financiero. Y si están en la onda de las redes sociales, en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Plata con Plática. Ahora, si has escuchado esta o alguna de las otras historias de los testimonios y vos decís yo quiero contar mi historia, tal vez incluso ya la sobrepasaste, ¿verdad? Tal vez no es que estás endeudada o endeudado en este momento, pero te gustaría compartirlo con el resto para que también aprendan lecciones financieras, me puedes mandar tu historia y yo la voy a contar de manera anónima, así como esta, al correo elaine@plataconplatica.com.
yo les invitaría a que con más razón, si ustedes ya pasaron por la situación y lograron salir, cuéntenos qué hicieron. O sea, definitivamente, por supuesto. Y de esta manera les invitamos a compartir el podcast, a compartirlo en todas sus redes sociales. Nosotros también lo vamos a estar publicando en todas las redes para que ustedes lo compartan. Y les invitamos a estar pendientes del próximo episodio de Endeudados Anónimos. Hasta la próxima. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.